todos, ¿qué tal? Después del vídeo anterior de la Revolución Rusa, ¿de acuerdo? En el contexto de una situación de aprendizaje desarrollada en la clase de cuarto de la ESO, hoy voy a hablar un poco de lo que viene siendo la geopolítica de Estados Unidos. Esto básicamente no entra dentro de los distintos saberes que se llevan a cabo en este proceso de aprendizaje, en el ciclo educativo en el que nos encontramos, pero básicamente lo considero necesario porque el punto siguiente o la próxima presentación, siguiendo el orden de la secuencia didáctica, serían los felices años 20 y la depresión de los 30. Entonces, creo y considero necesario que un poco para entender por qué los felices años 20, ya que realmente dichos felices años transcurren sobre todo en el marco de Estados Unidos, pues bien, ¿por qué se desarrolla en Estados Unidos y por qué se llaman los felices 20? Entonces entiendo un poco que para contextualizar todo esto y sobre todo el país en concreto o la potencia como es Estados Unidos, necesitamos un poco saber su actuación o su geopolítica que lleva a cabo en la política internacional desde su independencia. Entonces, mira yo, iba a pasar diapositiva, pero no estaba donde tenía que estar. Ahora sí, perfecto. Y es que desde la independencia de Estados Unidos, de acuerdo, en 1776, básicamente Estados Unidos lo que lleva a cabo es una rápida y continuada extensión de sus fronteras estatales. Y para ello, pues básicamente llevará a cabo diversas estrategias para alcanzar esos fines. En cierta manera podemos destacar o separar dos grandes etapas a lo largo de esta proyección estratégica o la geopolítica que llevará a cabo Estados Unidos, que dentro de lo que cabe, me atrevería a decir, esto ya lógicamente fuera de la opinión de cada persona o de cada investigador o de experto en el tema de geopolíticos, que seguramente alguno habrá, que la sigue utilizando hoy en día estas diversas estrategias, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos una etapa que sería la creación del bloque continental, lo que sería dentro de la propia América, y por otro lado la pugna geoestratégica, que sería ya un poco más orientada al exterior. Y es que bien, por un lado, desde un principio, tengamos en cuenta que desde que Estados Unidos se independiza en 1776, esto más que nada quedarnos con la idea, ¿de acuerdo? Al final, toda esta parte de la geopolítica es quedarnos con la esencia. Luego vendrá otra parte, que eso ya es a libre pensamiento de cada uno y al menos lo que yo opino y me parece más, no sé si realista, pero más afín al pensamiento de cada uno. Bien, desde que Estados Unidos se independiza en 1776, lo que lleva a cabo es una ampliación de fronteras. Es decir, por un lado, dice, de acuerdo, yo me voy al oeste, o sea, lo que se conoce de toda la vida de las películas de vaqueros, ¿de acuerdo? Dice, pues yo, recordemos un poco el contexto de las 13 colonias y un poco el barrido, bueno, si se puede llamar barrido territorial que abarca las 13 colonias en el norte de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, Estados Unidos lo que hace es ampliar sus fronteras hacia el oeste y hacia el sur. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente colonizando todos esos territorios o comprándolos, lo que sería la política de stick and bill o de golpe y factura en castellano. Por un lado, por poner algún que otro ejemplo, tendríamos en el caso de golpe o a golpe de porrazo la colonización de Texas, California, que de hecho no sé por qué está puesto California, ¿vale? Fallo mío, pero bueno. Texas, California, Nuevo México, Cuba, aunque el caso de Cuba lo analizaré en la siguiente diapositiva, que sería un poco el antes y el después en la geopolítica de Estados Unidos, pero bueno. Y por otro lado, los países o zonas que se lleva a cabo a través de la compra sería Luisiana, Florida, Fort Ross y Alaska. Bien, teniendo en cuenta esta ampliación, Estados Unidos la basa, digamos como su justificación, primero, en la doctrina Monroe, que se lleva a cabo desde 1848, donde básicamente en la derecha aparece un poco el lema, sería América para los americanos, aunque realmente nunca fue América para los americanos, sino para los norteamericanos, ¿de acuerdo? Esto era un poco lo que sería la defensa de Estados Unidos, pero también la agresiva intervención para anexionarse los territorios. De alguna forma, era como decir, era como para justificar de, oye, yo no me voy a meter en todo lo que pase fuera de mi país, dentro de mis fronteras, pero tampoco quiero
ningún europeo en suelo estadounidense. Es decir, todo esto es mío y lo voy a controlar yo. ¿De acuerdo? Esto sería un poco la doctrina Monroe y a su vez el destino manifiesto. De alguna forma era buscar una base ideológica o algo que justificara los intereses de Estados Unidos, la seguridad que éste tenía que tener sobre la zona, el hecho de civilizar determinados territorios llevando la democracia y el progreso, ¿de acuerdo? No podemos hablar tanto de democracia en el paralelismo que voy a poner a continuación. Sería un poco al igual que cuando el resto de los países europeos empiezan a colonizar las distintas zonas. Es como, no, porque son unos salvajes, nosotros llevamos el progreso, la seguridad, nuestra cultura, porque ellos no tienen nada. ¿De acuerdo? Es un poco también como con la conquista de América, en cierta manera. ¿De acuerdo? Pues esto es 3/4 de lo mismo. Es una forma de buscar un fundamento ideológico para que Estados Unidos pudiera llevar a cabo esta extensión. Básicamente lo que se trata es de la justificación imperialista de Estados Unidos. De esta forma, y me estoy dando cuenta que no se ve mucho en la presentación, se ve un poquito cortado, pero bueno, se entiende. Estados Unidos aparece en este momento como una potencia mundial, porque durante este tiempo, mientras que va anexionándose y extendiendo sus fronteras, se desarrolla industrialmente y sobre todo se desarrolla el famoso sistema económico capitalista, ¿de acuerdo? De hecho, llega un momento, y esto también tiene que ver en cuanto a los felices años 20, y es que tenemos que tener siempre en cuenta que Estados Unidos es un país o una potencia que se mantiene externa a todo lo que pasa en Europa e incluso en lo que viene siendo Sudamérica o Latinoamérica. Es decir, ¿por qué ocurren los felices años 20? ¿O por qué son los felices años 20 en Estados Unidos? Pues porque en el contexto de la Primera Guerra Mundial, una vez que esta termina, de hecho, Estados Unidos aparece al final. O sea, Estados Unidos entra en la guerra en, si no recuerdo mal, finales del 17 o incluso el propio 18. Y de hecho, aparece como la vencedora. Se establecen los 14 puntos de Wilson. Es decir, es como, encima que entras el último en la guerra, te ves capaz y lo consigues de establecer tu poder al resto de Europa. Porque mientras que el resto de Europa se encontraba totalmente destruida y endeudada por los gastos de guerra, Estados Unidos aparece como, hey, perdona, que aquí llego yo, con, si no recuerdo mal, creo que era el plan Davis o el plan Dawes, algo así, lo veremos posteriormente en la presentación de los felices años 20. Estados Unidos aparece como el gran prestamista de Europa. Y a su vez lo que hace es que este extiende su poder a Europa. Desde ese momento podemos decir que los europeos quedan un poco, podemos llamarle sumisos o doblegados ante el poder tan creciente que fue aumentando Estados Unidos durante todos estos años. De esta forma, como acabo de comentar, la situación de desastre que tenía Europa tras la Primera Guerra Mundial hace que Estados Unidos se vea como el salvador de este momento de todos los acontecimientos que estaban pasando. Bien, pues como decía, Cuba marca un antes y un después en la nueva etapa de Estados Unidos. A ver cómo explico esto, porque esto, claro, al final se trata un poco de expandir un poco más el conocimiento, ¿de acuerdo? Digamos que la expansión hacia el sur y el oeste para Estados Unidos era insuficiente. Era necesario ampliar el espacio sobre el que asentar la autosuficiencia del pueblo americano. Estoy leyendo básicamente lo que está en la diapositiva, ¿de acuerdo? Este es el gran sentido que tiene el nuevo diseño estratégico de la gran área, con unas características, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta una cosa. La primera parte, lo que viene siendo la compra y el golpe, o sea, la estrategia Stick and Build, era, digamos, lo que viene siendo, como veíamos al principio, la formación de un bloque continental dentro de Europa. Llega el momento de expandirse. Estados Unidos dice, oye, a mí esto me parece insuficiente, quiero expandirme más. Entonces ya ahí entró un poco Cuba, porque también tenía unos intereses geoestratégicos en esa zona en cuanto al Istmo de Panamá. ¿De acuerdo? Pero tampoco voy a entrar mucho más en detalle porque no es el momento. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son las características que durante todo este tiempo, para llegar a cabo su geoestrategia, las características que tiene la geoestrategia estadounidense? Por un lado, un imperialismo solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que con el resto de colonias o de zonas
americanas que estaban bajo dominio control europeo, Estados Unidos aparece como, oye, tranquilo, que yo te voy a salvar de esta, ¿de acuerdo? Y te voy a liberar de los europeos. Eso por un lado. Por otro lado, la propaganda ideológica, es decir, la prensa estadounidense influye a la hora de transmitir estos ideales a la población para que ésta esté de acuerdo con las acciones o medidas que vaya a tomar a cabo los propios estadounidenses. Por otro lado, el espacio autosuficiente. Es decir, digamos que, sin meterme tampoco mucho en el tema, y haciendo un paralelismo, un pequeño paréntesis un momento, Alemania, en cuanto a la extensión de sus territorios hasta la Segunda Guerra Mundial, se basa en la geopolítica de Ratchel, donde básicamente utiliza el Lebensraum, lo que sería el espacio vital. Es básicamente una, ¿cómo diría yo? Una geopolítica en el sentido de un país necesita el suficiente espacio para autoabastecerse de él mismo y no depender de nadie. Es decir, hasta que un país no pueda conseguir eso, que no dependa de las importaciones, un país se puede expandir tanto como considere necesario. Entonces es un poco la idea que también lleva a cabo Estados Unidos, pero no ya como Ratchel, sino como otros geopolíticos del momento, ¿de acuerdo? Entonces sería la estrategia de los territorios a conseguir para su autosuficiencia y el cómo se hace. Y por último, y lo más interesante, la guerra defensiva y legítima. ¿Qué quiere decir esto? En todo momento, Estados Unidos, a través de la prensa y de otros medios, necesita ver a la población de que Estados Unidos va a tomar esa acción o esa medida contra un país concreto en cuanto a, no, yo lo estoy haciendo por esto. Es decir, la culpa no es mía, yo no soy el que ha atacado a este país, sino que él me ha atacado a mí. Es decir, en todo momento se trata de justificar la entrada en la guerra o en el conflicto en cuanto a una defensa de agresión sí, en plan, parece. ¿De acuerdo? Es decir, es como si yo digo, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿de acuerdo? Juan está todo el tiempo provocando a Pepe, ¿de acuerdo? Pero eso no lo ve nadie. Pepe se queda con el momento final en el que le mete un hostiazo, ¿de acuerdo? A Juan. Y todo el mundo se queda con que, oye, tío, es que le has pegado, ¿vale? Pero nadie ha visto lo anterior, de que le estaba provocando. Es decir, en todo momento es buscar en el momento en el que pase algo o Estados Unidos consiga provocar algo para entrar en el conflicto y justificar que, oye, yo estoy haciendo esto porque a mí me están atacando, no porque yo quiera atacar. ¿De acuerdo? Entonces sería un poquito lo que pasó en cuanto al desastre de Cuba en 1898. En cuanto al desastre del buque Maine, que veréis que básicamente la imagen que aparece abajo a la derecha. En todo momento, y sin tampoco explicar mucho, Estados Unidos apoya tanto a los cubanos como a los propios españoles en esta pugna de, oye, que nos queremos liberar del poder español, ¿qué tal? Los españoles querían seguir manteniendo un poco ese poder y esa hegemonía en Cuba, entre otros territorios, y los estadounidenses apoya a ambos. Cuando Estados Unidos se ve lo suficientemente fuerte como para poder enfrentarse a los españoles, necesita como último recurso esa excusa o esa legitimidad para entrar en el conflicto. ¿Qué hace? Y esto igualmente, el que no esté de acuerdo, puede buscar información, incluso si quiere llevar la contraria, adelante. Lo que hace básicamente es que Estados Unidos, ¿de acuerdo?, se encuentra con los españoles en el buque Maine, y lo que hace es que este buque explota, ¿de acuerdo?, matando a determinados personajes y personas estadounidenses que se encontraban dentro de ese buque. Es decir, y además Estados Unidos echa la culpa a los españoles de esa explosión. Es decir, ahí ya está la chispa o esa excusa de, oye, no es normal esto que acabas de hacer, yo lo siento mucho, pero yo ahora, después de lo que has hecho, voy a entrar en pelea contigo y además voy a llevarme a Cuba, porque además los cubanos están conmigo. Es decir, en ese mismo momento, Estados Unidos encuentra su legitimidad y su excusa para poder meterse en esa guerra. Y bueno, el resto ya
es historia. Los españoles perdemos Cuba, Estados Unidos se queda con los cubanos y lo que los cubanos no sabían era que posteriormente Estados Unidos dominaría a los propios cubanos a través de la enmienda Platt, que hará que firmen estos cubanos, quedando básicamente sumisos totalmente de la potencia de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esto sería un poco a grandes rasgos la geopolítica que lleva a cabo Estados Unidos. Por poner dos ejemplos más, que si no recuerdo mal son las siguientes diapositivas y ya es la última, lo que pasa es que no puedo entrar mucho en detalle porque se trata de enlaces, simplemente, ¿de acuerdo? Y esto quizás es donde creo un poquito más de discusión o enfrentamiento o de, oye, pues creo que no, ¿de acuerdo? Yo básicamente en lo que me centro y lo que creo que verdaderamente pasa. De hecho, abajo me acabo de dar cuenta de que he dejado lo del buque main y no debería haberlo dejado, pero oye, se va. De momento, para este vídeo, se va a quedar ahí. Por un lado, hemos explicado la geopolítica de Estados Unidos y hemos explicado el caso de Cuba. Bien, pues por otro lado, mucho más adelante en el tiempo, nos encontramos en cuanto a la guerra entre Estados Unidos y Vietnam. ¿De acuerdo? Estados Unidos estaba haciendo literalmente lo que le dio la gana con los vietnamitas, bombardeando a cascoporro, a más no poder. ¿Y qué pasa? Todo iba a manos de su favor, pero si nos fijamos en las características que necesita la geopolítica, llegó un momento en el que el poder de la prensa, la influencia de la prensa, lo perdió. Porque empezaron a transmitirse imágenes de lo que Estados Unidos estaba llevando a cabo en Vietnam y de ahí la famosa imagen de esta chica desnuda corriendo. ¿De acuerdo? Esta imagen dio la vuelta al mundo e hizo que Estados Unidos diera un paso atrás en la geopolítica que estaba llevando a cabo en Vietnam. De hecho, creo que al final, si no recuerdo mal, el resultado de la guerra es que al final Estados Unidos se tiene que retirar porque lógicamente ya había perdido influencia y el país estaba un poco en contra de lo que estaba haciendo. Por otro lado, y quizás un poco el más polémico, ¿de acuerdo? Tampoco voy a incidir mucho. Ya digo que todos los enlaces igualmente los dejaré abajo en la descripción para quien quiera echarles un vistazo. Un vistazo, que ya me sale el seseo. Por otro lado, Estados Unidos y el 11S, ¿de acuerdo? Básicamente el derribo de las Torres Gemelas. Supongo que todos sabremos la historia, ¿de acuerdo? Al Qaeda consiguen robar aviones, tal y cual, los estrellan en las Torres Gemelas caen y todo lo que pasa y ya empieza un poco lo que viene siendo la persecución de este grupo terrorista y un poco, por llamarlo de alguna forma, ¿cómo llamarlo? La geoestrategia o la influencia del terror a base del terrorismo desde los años 2000 o incluso, me atrevería a decir, desde el 11S hacia adelante. ¿De acuerdo? Porque ya el terrorismo, desde comienzos de los años 2000, estuvo a la orden del día a través de o a partir de este acontecimiento. ¿Qué sabemos? Pues básicamente es que me atrevería a decir se dice porque uno tiene que jugar. Uno tiene que tener en cuenta las palabras que utiliza a la hora del discurso, sobre todo en determinados temas que lógicamente son un poco puntiagudos. Se sabe de hecho que unos días antes de que ocurriera este fenómeno del 11S, hubo un señor que invirtió en la aseguradora de las Torres Gemelas, ¿de acuerdo? Invirtió muchísimo dinero, que eso ya es como un aviso de, oye, ¿por qué estás invirtiendo tanto dinero así de buenas a primeras en una aseguradora de las Torres Gemelas? Como diciendo, puede ser que pase algo o intuyo que va a pasar algo. Y por otro lado, si nos fijamos en realidad, los aviones chocan desde arriba. Es decir, los aviones chocan desde arriba, pero sin embargo, después vemos como la torre se derrumba. Se derrumba como si fuera desde abajo. O sea, porque en cualquier momento, lógicamente, si tú atacas algo desde arriba, puede ser que la Torre Gemela caiga. Pero caiga de lado, no desde abajo. ¿De acuerdo? De hecho, si no recuerdo mal, hay muchos documentales y muchos vídeos en los que aparecen expertos que dicen, no, es que la explosión fue provocada desde abajo. O sea, desde el sótano o desde el subsuelo, desde los cimientos de la propia Torre Gemela, se llevó a cabo una
explosión, ¿de acuerdo? Había... ay, Dios mío, había... Iba a decir detonantes, no son detonantes, pero bueno, por decirlo coloquialmente, había como bombas o determinados artilugios en la zona baja de la Torre Gemela, por lo cual, de ahí que la torre caiga hacia abajo, provocando, pues, todo lo que provocó en cuanto al humo y demás, ¿de acuerdo? Aparte que, bueno, esto ya es un poco opinión personal. Estados Unidos, como la potencia que era en ese momento, la verdad, que te roben 2 aviones y ocurriera todo lo que ocurriera y es como... y nadie puede hacer nada, la verdad es que permite un poco que salga a mi lado no negacionista, pero sí conspiranoico y que pueda llegar a creerme estas cosas, ¿de acuerdo? Y sobre todo después con los documentos que van saliendo con el tiempo. Eh, ¿Sería alguna forma de justificar sus intereses en la zona árabe en cuanto a los recursos económicos que tenía esta zona? Puede ser. O sea, básicamente todo esto queda un poco en el aire, pero oye, viendo un poco la geopolítica que lleva Estados Unidos desde un principio hasta día de hoy, porque de hecho, si os fijáis, ha llegado un momento que he dicho, en Estados Unidos ocurre los felices años 20 y tiene este desarrollo como potencia porque está aislado totalmente de lo que ocurre en Europa. De hecho, teniendo esto en cuenta, en la última reunión que tuvo con el presidente ucraniano Zelensky, podemos darnos cuenta de que incluso el propio Zelensky le dice: a ti ahora mismo esto no te afecta porque tienes un océano de por medio, pero ya te llegará. O sea, esto literalmente es historia de la geopolítica. Aunque igualmente ahora con la actualidad y con los recursos que tenemos, sobre todo armamentísticos y el desarrollo que hay de las armas, yo creo que poca gente se libra. ¿De acuerdo? Incluso estas mismas estrategias o características de la geopolítica estadounidenses lo podríamos relacionar un poco con los fenómenos de Ucrania. Es decir, con el tema de la OTAN y demás. Pero esto ya es otra historia y no me quiero meter mucho más porque ya llevamos 22 minutos de vídeo y pensaba que iba a ser menos. Así que nada, aquí terminaría un poco estos dos puntos, la Revolución Rusa, ¿de acuerdo? Que fue la anterior presentación, y esta de la geopolítica de Estados Unidos. Así que nada, un besito y espero que os haya gustado y muchas gracias.